el Ministerio de Liberación. En esta reflexión vamos a utilizar el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 1. Dice la Sagrada Escritura: después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió por delante, de dos en dos, a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir, y les dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad, que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. En la casa que entréis, decid primero: paz a esta casa, y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en la ciudad en que entréis y os reciban. Comed lo que os pongan. Curad los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. En la ciudad en que entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid: sacudimos sobre vosotros hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies. Sabed, de todas formas, que el reino de Dios está cerca. Os digo que aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentados con sayal y ceniza se habrían convertido. Por eso, en el juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo te has encumbrar, hasta el Hades te hundirás. ¿Quién a vosotros os escucha? A mí me escucha. Y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Regresaron los 72 y dijeron alegres: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a ingenuos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Mi Padre me lo ha entregado todo y nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo, y quién es el Hijo sino el Padre y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que veis.
porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Es palabra del Señor. El regreso de los misioneros de la misión de los 72 discípulos está enmarcado en un contexto de alegría y de gozo. Y este gozo y esta alegría, primero es porque han cumplido el encargo que nuestro Señor les había encomendado. Y la segunda razón es por el efecto que ha producido en la gente el mensaje de Jesús. Dirá el versículo 17. Regresaron los 72 y dijeron alegres: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. La expulsión de los demonios no solo era algo espectacular a la vista de ellos, sino que los acreditaba como discípulos del Mesías, como un signo de la llegada del reino, de la presencia del reino en medio de nosotros, como ya hemos enseñado en Mateo capítulo 12, en el versículo 28, en donde Jesucristo dice: si por el Espíritu Santo expulso yo los demonios, es porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Amén. Por eso en este texto se nos presenta cómo el imperio de Satanás va llegando a su fin. El anuncio del reino va arrebatándole poder a las fuerzas del mal y liberando a los cautivos y oprimidos que son vejados por el diablo. Por eso siempre el anuncio del evangelio se da en esta clave de oposición y de lucha, que encontramos no solamente en los evangelios, en la realización del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sino que también encontramos en Hechos de los Apóstoles, en la realización del ministerio que el Señor les había encomendado. Amén. Siempre va a haber oposición ante el anuncio del reino. Hablaba con un muy buen amigo sacerdote que estaba bastante desanimado porque en la parroquia donde él estaba trabajando no tenía mucha colaboración de los laicos. Y esto comenzó a desanimarlo. Y yo le comentaba que hasta ese desánimo es un signo de oposición para que no se anuncie la buena nueva de Dios. Siempre van a aparecer obstáculos, siempre van a aparecer situaciones, impedimentos internos o externos para que el reino de Dios sea anunciado. Claro ejemplo de esto es lo que sucedió en Tesalónica, cuando San Pablo en un momento determinado quiso volver a Tesalónica y no pudo. San Pablo va a decir en unas líneas en el capítulo 2 de la primera de Tesalonicenses, va a decir que la causa por la que él no puede estar con los tesalonicenses es Satanás. Y la razón por la que Satanás le impide que San Pablo vaya es para que toda la obra y todo el trabajo que estos hombres habían realizado con el apóstol San Pablo se viera reducido a la nada. Siempre eso es importante reflexionar. Si tú estás en una pastoral, estás en un equipo, estás trabajando con personas que quieren evangelizar, tienen ese propósito pastoral, es importante reflexionar sobre eso. El diablo va a poner impedimentos internos y externos para que no continuemos con ese propósito. Por eso, repito, la evangelización se da en este contexto de lucha, de oposición. Amén. Entonces, Jesús de pronto, comentando su obra exorcística, el Señor va a decir en el versículo 18 lo siguiente: Él dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces se resalta aquí lo siguiente: es el Señor quien les ha dado este poder de expulsar demonios. No lo están haciendo por una virtud de ellos,
no lo están haciendo por una capacidad que les viene de su naturaleza, sino es un don, una gracia, una facultad, un carisma que el Señor les ha otorgado. Amén. Y va a decir en el versículo siguiente: pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan, alegraos de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Jesucristo entonces le dice: no se alegren por eso. No se alegren porque tengan un carisma, no se alegren porque de pronto tengan un poder carismático, porque eso es transitorio. Su alegría debe estar puesta en que es el Señor que los llama a la misión y es el Señor quien hace sonar sus nombres en los cielos. Amén. Pues bien, vamos a hablar de este poder carismático de la liberación, pero según la doctrina católica, ya que hay muchos excesos y hay muchas confusiones sobre este tema. Y lo primero que vamos a hacer para hablar del ministerio de liberación es dar algunas definiciones y a partir de ella explicar algunas diferenciaciones. 4 conceptos tenemos que de pronto retener para poder entender este ministerio de liberación: lo que es la curación, lo que es la sanación, lo que es la liberación y lo que es el exorcismo. Los 4 son distintos. La curación es la oración dirigida a Dios implorando la recuperación física de una persona. Cuando hablamos de sanación, es la súplica dirigida a Dios implorando la recuperación psicológica, emocional de una persona. Ahí está la diferencia. Curación va a la parte física y la sanación ¿a dónde va? La parte psicológica, emocional. La liberación, oración dirigida a Dios implorando la liberación de las fuerzas del mal de una persona. La liberación es la oración dirigida a Dios implorando la liberación de las fuerzas del mal de una persona. Y el exorcismo, según el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1673, es una acción litúrgica. Y al ser una acción litúrgica, es propia de la Iglesia. Y a través de esta acción litúrgica, la Iglesia pide públicamente y con autoridad en el nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraído de su dominio. Es una petición que ocupa el género de los sacramentales. Ahora, ¿por qué hacemos esta diferenciación? Porque hay muchos errores en la ejecución de las oraciones. La diferencia entre la liberación y el exorcismo es la siguiente. El exorcismo se realiza solo, únicamente, por el obispo o a quien éste haya delegado su poder. Un exorcismo, como es un acto litúrgico, solamente lo puede hacer el obispo. El obispo es el exorcista principal de una diócesis. Y hay obispos que delegan su poder a algunos sacerdotes que tienen una preparación y una formación especial, no a cualquier sacerdote. La diferencia de un exorcismo y de una oración de liberación, entonces, el primer elemento es que el exorcismo lo hace un sacerdote autorizado. Y si no lo puede hacer un sacerdote sin el permiso del obispo, pues tampoco lo puede hacer un laico. La diferencia, de pronto, una diferencia importantísima, es en la forma que va a orar el exorcista y la manera como va a orar el laico. De pronto, el exorcista
ora usando fórmulas imperativas, dando órdenes al demonio para que manifieste su nombre, para que manifieste cómo ha entrado en esa persona. Esto de pronto es una fórmula imperativa. Los laicos o un sacerdote cualquiera, no con grado de exorcista, deben utilizar fórmulas deprecativas. ¿Y qué significa esto? Oraciones de súplicas. Entonces muchas personas por falta de formación van a comenzar a decir fuera demonio, fuera demonio, fuera demonio, simplemente por decirlo, y lo único que van a hacer es sugestionar a la persona que está recibiendo esa oración, pensando, creyendo que ese hermanito o esa hermanita que está orando por él es más inspirado, más cercano a Dios y que tendrá razón al decirle que debe tener un demonio, cuando a lo mejor no lo tiene. Entonces, a veces esa falta de discernimiento es peligrosa. Por eso es que se pide que los laicos y los sacerdotes o religiosas hagan oraciones de súplicas. Porque sin un conocimiento claro de lo que es la demonología, sin un discernimiento carismático de espíritus, uno puede ver diablos donde no los hay. Sin la debida preparación, entonces uno puede terminar sugestionando a la persona, y esto es muy peligroso, ¿ah? Muy peligroso. La persona, lejos de hacerle bien esa oración, le va a hacer mal, le va a hacer daño. Y esa sugestión, atención, puede terminar volviéndose una puerta por donde el diablo entra. Vuelves a la persona supersticiosa. Entonces hay que tener mucha prudencia. Puede uno caer en excesos. Sin embargo, esto es importante señalar. Te pongo este caso, ¿no? Que hay un hermanito en San Miguel Arcángel que hace liberaciones. Este hermanito le anda diciendo a las personas, te han hecho daño. ¿No hace lo mismo un chamán, un brujo? Entonces el hermanito le dice, te han hecho daño. Lo primero que un exorcista sabe es que no se debe decir eso a la persona, así le veas 20 demonios encima. Porque lo que se debe hacer es generar paz, no confusión. Generar claridad en el pensamiento para que la persona busque a Cristo. Dios es un Dios de paz, no de confusión, dice San Pablo. Entonces, al decirle ya eso a la persona, que el diablo y que aquí, que te han hecho daño, entonces la persona queda enganchada con la persona para hacer 2 o 3 sesiones más. Ese es el problema en este campo. Porque estás trabajando directamente con gente afligida, oprimida, cautiva por el diablo. Entonces el diablo va a confundir, va a querer estropear el trabajo del exorcista o de las personas que tienen un conocimiento claro y una formación precisa en este ministerio. Por eso los laicos tenemos que hacer oraciones de súplicas, no oraciones imperativas, sino oraciones deprecatorias. Ahora quisiera que escuches bien lo que voy a leer. Se ha pronunciado la Iglesia en un documento sobre las oraciones para obtener de Dios la curación. Artículo número 5, en el parágrafo 1, 2 y 3. Dice lo siguiente: las oraciones de curación no litúrgicas se realizan con modalidades distintas de las celebraciones litúrgicas. Por eso se recomienda que los laicos, para diferenciarnos de la oración que hace un sacerdote de bendición, impongamos la mano no sobre la cabeza como lo hace el sacerdote. Tocamos el hombro. Yo a veces, por ejemplo, pongo la mano acá en la frente y pongo la otra mano en la espalda. Dice, repito, las oraciones de curación no litúrgicas se realizarán con modalidades distintas de las celebraciones litúrgicas, como encuentros de oración o lectura de la palabra de Dios, sin menoscabo de la vigilancia del ordinario del lugar, al tenor del canon 839, parágrafo 2.
El ordinario del lugar es el obispo. El obispo debe observar esas reuniones carismáticas y discernir si se está manifestando el Espíritu Santo o no. ¿Por qué? Porque hay muchas oraciones que no se manifiesta el Espíritu Santo. Yo he ido, hermano, a asambleas en donde hay personas que creen que están orando en lenguas y no es oración de lenguas. En algunos casos es un tema psicológico, de un remedio de algo que han oído, y en algunos casos sí me he tenido que acercar a imponerle la mano en la boca a la persona porque lo suyo no era una oración en lenguas. No era una oración de lenguas, sino una manifestación del mal espíritu. Por eso hay que tener prudencia en esas asambleas, quiénes son los que imponen la mano. Yo recuerdo un día que estábamos predicando con Gloria Polo en Chiclayo y se acercó un grupo de hermanos a orar por ella porque le dolía la pierna y la hermana no quiso que le impusieran la mano. Y después me dijo, ¿por qué? Que esa es una forma como personas que están metidas en el ocultismo afectan espiritualmente a otras. A mí me ha tocado orar por gente que dice tener poderes de ver, de sentir. Dios no te lleva por ese camino de sensaciones, porque el Espíritu Santo, cuando da una palabra de conocimiento que está dentro de los carismas de revelación, cuando el Espíritu Santo quiere revelar, lo hace a través de la ciencia infusa directamente en la inteligencia de la persona. Ilumina la inteligencia en un acto de potencia. No es que la persona comience a sentir, siento, eso normalmente hacen los medios. Hay que tener mucha prudencia porque el diablo, así como de pronto puede afectar espiritualmente, enfermar espiritualmente a una persona, y esa persona espiritualmente enferma puede andar imponiéndole la mano a un montón de gente. Entonces siempre hay que tener esa prudencia. Por eso es sano que tú invites a tu párroco, a tu comunidad. Es sano cuando tú invitas a tus retiros a un sacerdote. Es sano, porque ahí ellos van a discernir por el don de Dios que han recibido en su ordenación, sus sacra potestas, van a poder discernir. El segundo parágrafo dice, evítese cuidadosamente cualquier tipo de confusión. ¿Qué es lo que pide esta sagrada congregación para la doctrina de la fe? Hay que cuidar de generar confusión entre las oraciones libres no litúrgicas y las celebraciones litúrgicas propiamente dichas. Parágrafo 3 dice, que este es el que me interesa, es necesario además que durante su desarrollo no se llegue, sobre todo por parte de quienes guían la oración, a formas semejantes de histerismo, a la artificiosidad, a la teatralidad o al sensacionalismo. Entonces, por eso dice la Iglesia, ejerciendo su discernimiento, dice que aquel que hace la oración, que aquel que está guiando a la comunidad, tenga prudencia de generar situaciones de histerismo. Entonces, mucha gente cuando ora es como que un deseo de sentir, y uno acostumbra mal a los hermanos, porque los que tenemos tiempo caminando en el Señor, la vida espiritual a veces tiene sensaciones y hay veces que es árida. Y mientras más árida la vida espiritual es, dice San Juan de la Cruz, es mejor, porque el alma se eleva más a Dios sin el estorbo de esas emociones. Entonces esa es la razón por la que la Iglesia de pronto recomienda que los laicos hagamos oraciones de súplicas, no nada de que expulsemos demonios. Ahora escucha bien. Una persona me dijo, hermano, pero dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, en el versículo 17, que los que crean en mi nombre le acompañarán tales signos. En el nombre de Jesucristo expulsarán demonios. Perfecto. Tú tienes toda la razón. En el nombre de Cristo expulsamos demonios, pero la forma es distinta. Y hay que entender lo siguiente. El bautizo, todos los que estamos acá somos bautizados, pero somos bautizados en la fe ¿de quién? De la Iglesia,
Tú no te pones la fe a ti mismo. La iglesia te da la fe. ¿Y qué significa esto? Que ese pasaje tiene que entenderse dentro de un contexto eclesiástico. Claro, pues el Señor ha dado el poder a la iglesia. Cada uno de nosotros bautizados tenemos una fe eclesial, una dimensión eclesial y una dimensión personal. Por eso es que tú los domingos dices, yo creo en quién. En Dios Padre Todopoderoso, rezas el credo de los apóstoles, que es una renovación de tus promesas bautismales. Amén. Esa es la fe eclesial, la fe que hemos recibido. San Pablo cuando fue bautizado, que dice, la fe que yo he recibido y a mi vez os transmití. Entonces, ¿qué significa esto? Que este pasaje de que se va a expulsar demonios es la iglesia quien los expulsa, no las personas de manera individual. Quiero que escuches bien esto. Nosotros hablamos en la iglesia de la comunión de los santos. ¿Amén? ¿Qué significa eso? Que la santidad de un cristiano repercute positivamente en la santidad de otras personas. Los santos arrastran a la gente hacia el cielo. Y es en ese sentido que cuando un exorcista hace una oración, está orando toda la iglesia. Toda la iglesia. Cuando un laico hace una oración, está orando él solito. Y ahí viene la inmensa diferencia. Que el exorcista está actuando en el poder de la iglesia, por la autoridad dada por Cristo. Y es en ese poder que el demonio sale, porque reconoce la autoridad. Aquí quiero que escuches bien. Dos cosas hay que diferenciar. Un carisma es un poder. Y tú puedes haber recibido un poder, pero no tienes la autoridad. La autoridad la da el obispo. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, en el versículo 15, la Escritura dice que dos exorcistas judíos ante un endemoniado dijeron, te exorcizamos en el nombre de ese que predica Pablo, Jesús. Y el endemoniado le dijo, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y se les tiró encima y los agarró a golpes. El punto es, el diablo sabe quién es Jesús y sabe quién eres tú también. La prudencia de la iglesia es esta, de que hay muchas personas que se meten a hacer oraciones, que pueden imponer manos, que pueden estar reprendiendo demonios, y por la gracia y la misericordia de Dios, escucha bien, el Señor puede votar al demonio. No lo vota a la persona que ora, lo vota el Señor, lo expulsa el Señor. Pero de pronto esta persona que no está revestida de la autoridad de la iglesia va a ser atacada, va a ser perturbada. Su familia, todo lo que tiene, va a ser atacado y va a ser perturbado porque no está en la autoridad de la iglesia. Amén. Por eso es que hay muchas personas que hacen este tipo de oraciones, a veces con buena intención, pero la buena intención a veces puede llevar a equívocos. Y lo pueden hacer con buena intención, y escucha bien, un signo clarísimo de que no están en la autoridad de la iglesia es que tienen un montón de problemas. Y esas personas no intuyen que en ese tipo de oración están abriendo puertas para que entre el diablo a atacar a su familia, para que entre el diablo a atacar su vida. Por eso es que la iglesia pide esta prudencia. Amén. Vamos a citar a un demonólogo, exorcista, Fortea. En el libro El exorcismo en tinieblas, en donde se habla de los problemas teológicos en la práctica del exorcismo. Puedes buscarlo en internet, específicamente la página 74, la página 116 y la página 203.
Ahí Fortea explica de mejor forma y presenta el problema de los laicos en el tema de liberación. Entonces Fortea en la página 203, en este libro, La tiniebla en el exorcismo, él va a decir lo siguiente: la autoridad de la iglesia es servicio, es decir, Cristo me puede haber dado un poder carismático, pero la autoridad dentro de la iglesia es servicio, servicio para bien de todo carisma. Cuando una persona tiene un carisma, debe acercarse con un sacerdote para discernir si eso es un verdadero carisma o es una manifestación del mal espíritu, o para poder separar qué tanto es carisma y qué tanto es su carne, qué tanto es un llamado de Dios y qué tanto es un autollamado. El problema está cuando la persona dice tener un carisma y no lo somete al discernimiento de la iglesia. Por eso, caminar solo en el mundo carismático, no tener un asesor, un sacerdote con quien uno hable, con quien uno se confiese, a quien uno le diga, mire, siento esto, tengo esta inquietud. Cuando a mí el Señor me llamó a evangelizar, lo primero que hice fue presentarme al arzobispado de Lima y pedir en su momento, hace más de 13 años, un permiso para evangelizar. Y el permiso se me dio. Cuando he ido a cursos de formación en demonología o exorcismo, la autoridad competente me da el permiso. Cuando no hay esta disposición a someterse a la autoridad, no hay humildad. Y ese es un signo de que algo mal está en esa persona. Porque el obispo, ¿qué me puede decir? Deja de hacerlo. Ok, monseñor, dejo de hacerlo. Y entonces esa persona, de pronto es una persona en donde su único criterio de discernimiento es él mismo. Y dice un santo, San Juan Clímaco, aquel que se tiene por director espiritual de su propia alma es para sí mismo como un demonio. Por eso, mira lo que dice Fortea. Dice, la autoridad dentro de la iglesia es servicio, servicio para bien de todos los carismas y con más razón para el ministerio de liberación. La razón para la precaución de la iglesia es real. No cualquier celote testarudo debería ejercer el ministerio de liberación. Cierta supervisión y autoridad son necesarias. A este respecto, hay que reconocer que ningún carisma es otorgado para ser ejercido por encima del poder de atar y desatar que tiene la jerarquía. Es decir, cuando el Señor le otorgó a Pedro el poder de atar y desatar, está formando una jerarquía el Señor. Que ese poder de atar y desatar está en los apóstoles, no está en nosotros. Es el poder de la iglesia. Tú y yo no podemos desatar a alguien de su pecado. No podemos, por más que oremos. Pero Cristo le ha dado esa sacra potestad a los sacerdotes. Entonces ese poder de atar y desatar está por encima, dice Fortea, de cualquier carisma. Dice, los carismas que existen en la iglesia son muchos y variados, pero el poder apostólico se extiende a todos ellos sin excepción. Dios no concederá nunca a ningún fiel el privilegio de no tener que someterse el ejercicio de ningún carisma a los legítimos pastores. Es decir, Dios no le va a dar permiso a algún fiel para decir, tú no te sometas a nadie. Si el mismo San Pablo recomienda a Corintios, a Filipenses, tengan a los demás como superiores uno mismo. Y mire el camino que recorrió San Pablo. Se le presenta a Cristo resucitado en Damasco, ¿y qué es lo primero que hace? Busca a Pedro para someterse a su autoridad y pedir permiso para evangelizar. Ese es el camino idóneo, que lo que tú tienes es un llamado de Dios. Entonces los carismas, dice que existen en la iglesia, son muchos variados, pero el poder apostólico se extiende sobre ellos sin excepción. Dios no concederá nunca a ningún fiel el privilegio de no tener que someterse al ejercicio de ningún carisma a los legítimos pastores, porque eso supondría la destrucción del mismo orden que Cristo ha impuesto a la iglesia. Es decir, el Señor ha establecido un orden
de los apóstoles, los obispos, los presbíteros, que se ve de pronto en las cartas pastorales del apóstol Pablo, pero no existen carismas exentos de la obediencia jerárquica. Es decir, podemos ir donde algún sacerdote, una persona que de pronto podamos conocer que tenga una experiencia de fe profunda y nos puede ayudar a un discernimiento. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque un gran problema que tenemos en la iglesia es que muchos laicos no tienen discernimiento de espíritu. Y no tienen discernimiento de espíritu algunos porque tienen vida joven en la fe. La persona, mientras más madura es, ha caminado más en la vida apostólica, tiene más discernimiento en el sentido que ha cometido más errores y tiene un mejor criterio. Y siempre ese criterio, su legitimidad, tiene que ser un criterio eclesial. Invitarte a vivir en la comunión de la iglesia. No somos católicos que formamos sectas. No somos católicos que nos reunimos con mi grupito en la casa y no tengo ningún vínculo con mi parroquia. Porque si tú te reúnes solo en tu casa y no tienes vínculo con una parroquia, entonces la gracia de Dios no te está amparando. Tienes que tener vínculo con tu parroquia, de donde emana la vida, cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es el camino que Cristo ha querido que sigamos. Amén. No existen carismas exentos de la obediencia de la jerarquía. En vano examinaremos la historia de la iglesia en busca de algún tipo de dispensa divina de este tipo. Nunca se ha dado tal cosa. La idea de que hay que obedecer al obispo cuando éste tiene la razón supone un grave error eclesial. Es decir, hay gente que dice, yo obedezco al obispo en esto y en esto no. O a su sacerdote. Entonces eso es un error, porque eso ya está rompiendo la comunión de la iglesia. Pero fíjate, esta es la opinión de Fortea. Es una opinión se circunscribe dentro de una lógica teológica en las Escrituras. Escucha bien, Mateo capítulo 7 en el versículo 21, en donde el Señor dice, no es el que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hemos expulsado demonios, en tu nombre hemos hecho milagros, y en tu nombre hemos profetizado. ¿Y qué les dirá el Señor a esa gente? Apartados de mí, agente de iniquidad. Te explico lo primero. ¿Por qué Mateo cita estas palabras del Señor? Porque en la época de la iglesia primitiva había algo que se llama carismáticos itinerantes. ¿Quiénes son los carismáticos itinerantes? Personas en esa época de la iglesia primitiva que tenían carisma, que iban a las comunidades, que oraban por aquí, que oraban por allá, habían algunas manifestaciones y algunos de pronto por no someterse a la autoridad de los apóstoles generaban disturbios. El mismo Pablo tiene este problema, dice, hay algunos que se creen superapóstoles. Y si tú lees el capítulo 1 de los Filipenses, San Pablo dice, hay gente que predica por envidia, algunos por rivalidad y algunos por contienda, pero aún así se extiende el reino. Entonces, ¿qué significa? De que cuando uno no se somete a la autoridad es peligroso. No porque alguien tenga un poder carismático es más que alguien. Debe estar sometido a la autoridad de la iglesia. De ahí el criterio de obediencia que dice el Señor. No es el que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino, sino ¿quién? El que haga la voluntad. Y puedes tú expulsar demonios si tú crees que estás haciendo la voluntad de Dios. Y puedes tú hacer milagros y el Señor los va a hacer, no por ti, sino por la gente enferma. Y tú crees que lo estás haciendo con tu poder. Y puedes profetizar y creer que estás en la autoridad del Señor, pero el día del juicio el Señor ¿qué te dirá? No te conozco. Porque el criterio es la obediencia, no el poder carismático. Es decir, tú puedes tener 80 carismas, pero no eres obediente. Puedes tener 80 carismas, no te sometes a la autoridad de la iglesia. Puedes tener, hermano, carisma de milagros. Sin embargo, esa falta de obediencia te excluye del reino de Dios. No es el que me diga Señor, Señor, sino el que haga
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. El tema de la liberación genera en gente que lo vean como un negocio, que no tengan ni siquiera el carisma de liberación, y de pronto generan esto, desautorizan a los exorcistas, generan confusión, hay una falta impresionante para obedecer, para someterse a un camino de discernimiento a través de la iglesia. Tienen muchos la vida hecho un caos a nivel familiar, a nivel conyugal, a nivel con los hijos, y eso es fruto de la falta de discernimiento. Emiliano de Tardif, en el libro Jesús está vivo, siervo de Dios, Emiliano de Tardif dice: yo no le impongo la mano a uno que no esté en proceso claro de conversión. Él llenaba el Estadio Nacional, se quedaban las camillas, las sillas de rueda, y mira el discernimiento que tiene. Si no hay un proceso de conversión, no le impongo la mano a la persona, porque lo que necesita es que se le mueva a que busque a Cristo. Que si el diablo le está vejando, que si el diablo le está atacando, probablemente es porque está alejado de Dios. Entonces muchas personas van a la casa, oran por la gente, ¿y qué hace esa persona? ¿Viene a la iglesia? No. Pero la gente quiere que vengan a la casa. No quieren venir a la iglesia y tenemos que acercarlos a la iglesia. Amén. Amén. Entonces hay muchas personas que a mí me ha tocado algunos casos que hay algunos que tienen puertas abiertas por temas de ocultismo familiar. ¿Puede Dios obrar a través de esas personas que no se someten a la autoridad? Claro que sí. Pero Dios lo hace en una consideración a la persona que recibe el don o el milagro. No en consideración al que está orando en desobediencia. Escucha bien esto, Dios va a corregir al desobediente. ¿Cómo lo va a corregir? Le sucederán cierto tipo de tragedias, pero Dios lo va a corregir para que sepa que tiene que ordenarse en la autoridad jerárquica de la iglesia. Lo va a corregir. Entonces, ese grupo de hermanos dentro de la iglesia católica de pronto están formando una especie de grupo protestante, porque lo que deberían tener es el discernimiento con el sacerdote. Por eso es que hay algunos que no dejan que el sacerdote entre a ver estados de cuenta de banco, movimiento de dinero. Entonces pueden dejar que el sacerdote vaya a la comunidad aquí, vaya a la comunidad allá, hablen con fulanito, hable con menganito, pero cuando el sacerdote se mete a investigar la parte financiera, ahí no toque. Eso hay en la iglesia. Por eso este ministerio hay que tener bastante discernimiento quién lo integra. ¿Quién lo integra? Porque lo que hay que ver en la persona, primero es que la persona es fuerte para no ceder este tipo de tentaciones. Y tiene un llamado, ¿no? O sea, Dios le da a esta persona ira santa. Le da sobre todo eso, tiene carácter fuerte para en esa ira santa de poder enfrentar a las fuerzas del mal. Amén. Ahora, hermanos, algo aquí importante en Filipenses capítulo 2, versículo 8, cómo rescata a Jesucristo a través de la obediencia. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Cristo nos rescató haciéndose obediente hasta la muerte en cruz. La obediencia es el arma poderosa para deshacer toda obra de las tinieblas. El poder de los laicos, ¿cómo se ejerce? En Mateo capítulo 6, versículo 13, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cómo debemos orar. Jesucristo dijo que cuando oremos, digamos, Padre, dirijámonos al Padre. Inmediatamente en el versículo 13, la sexta y la tercera petición dice: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Jesucristo nos enseña que hay que pedirle al Padre que Él nos libre. ¿De qué? De toda fuerza del mal. Hay que pedirle esto al Padre. Es decir, lo que hace el ministro de liberación, la persona que tiene el carisma de liberación, es una intercesión. Escucha bien, una intercesión a favor de otro. Y la intercesión tiene esta finalidad: pedir algún bien que esa persona necesite o que esa persona sea liberada del mal. Entonces, el que tiene el carisma de liberación pide al Padre en el nombre de Jesús o pide en el nombre de Jesús que esta persona por la que se está orando sea liberada del mal. Utiliza oraciones como: líbranos, líbranos, Señor, de todo mal, líbranos del influjo del diablo,
Hay un texto que al cual voy mucho, en donde dice: y extendió su mano desde lo alto y nos rescató de un enemigo que es más poderoso que nosotros. Constantemente lo repito, que es el Salmo del Te Deum, el número 18 del Salterio. Entonces, la oración de intercesión que hace el que tiene el carisma de liberación, tiene que hacer una oración de súplica. Pedirle al Padre o al Hijo o al Espíritu que sea liberada tal persona. Es una oración de súplica. Por ejemplo, Jesucristo en Mateo capítulo 26, versículo 39, mira cómo ora. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. ¿Qué está haciendo Jesucristo? Suplicando. Ahora mira, Marcos 1:40, lo que dice: se le acercó un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice: si quieres puedes limpiarme. ¿Qué le dijo el leproso? ¿Qué está haciendo el leproso? Suplicando. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 8. San Pablo dice: por este motivo 3 veces rogué al Señor que se alejase de mí este aguijón. ¿Qué está haciendo San Pablo? Suplicando, rogando. Es decir, tú no vas a encontrar frases como yo cancelo, yo anulo, yo ato, yo destrozo. No vas a encontrar ese tipo de oraciones en las Escrituras, porque la forma, y eso ha pasado mucho, a mí me ha pasado mucho en el comienzo de mi ministerio, que a veces pues te cae el libro de todo lado, ¿no? Ya cuando yo decidí formarme en la doctrina católica, hay muchas cosas, errores que he tenido que ir corrigiendo, muchos errores que he tenido que ir corrigiendo, de pronto por esta necesidad de someterme al espíritu de la iglesia. Entonces, tú lo que encuentras en la Escritura es este tipo de oración. El mismo Hijo de Dios suplica al Padre. El mismo Hijo de Dios, con toda la autoridad que el Señor tiene para someter un demonio. El mismo San Pablo, que exorciza, en este momento está suplicando. El leproso, ¿qué nos enseña? Que la fe no consiste en decir yo declaro, yo decreto. Porque hay gente que dice que al decir eso yo lo estoy haciendo en fe. La fe consiste en decir: Señor, hágase en mí tu santa y bendita voluntad. Escucha bien lo que te voy a decir, ¿eh? Yo estoy absolutamente convencido que todo lo que me pasa en la vida es lo mejor de la voluntad de Dios que me puede pasar. Esas situaciones dramáticas y difíciles, estoy absolutamente seguro que es lo mejor que me puede haber pasado, que esa es la voluntad de Dios. Esa es la fe. Ver la mano de Dios en la tragedia y entender de que todas las posibilidades de lo que pudo haber sucedido en mi vida, Dios ha permitido que esto pase, es porque eso es lo mejor. ¿Y sabes cómo se llama eso? Una fe abandonada. Es decir, me abandono en las manos de Dios. ¿Qué dice Jesucristo en la cruz? Padre, en tus manos. Estar en las manos de Dios. ¿Y cuántos en este momento estamos convencidos de que estamos en las manos de Dios? El leproso no le dice: Señor, yo declaro en el nombre tuyo que tú me vas a sanar. El leproso no dice: yo ato el espíritu de enfermedad y se va. ¿Qué es lo que dice el leproso? Si quieres. Es decir, si depende de ti, si tú así lo deseas, esto se va a dar. Esa es la fe profunda. Amén. Lo que quiere el Señor es que tú te acerques y que hagas una oración por la persona, porque esa persona necesita que alguien ore por ella, que alguien con fe ore por ella, y Dios le va a dar lo que le quiera dar a esa persona. Un caso bien dramático, ¿eh? Una chica con anorexia, problemas psiquiátricos, psicológicos, más que psiquiátricos, bien fuertes, un estado de estrés, de depresión, no dormía la chica. Tuve unas 2 minutos de oración.
Le agarré de los hombros, le dije, Señor, yo te pido, y así le dije al Señor, Señor, no tengo tiempo para hacer mucha oración por la chica. Señor, yo te pido que la transformes. Nada más hice eso. La chica al día siguiente dice que llegó a su casa, que se derramó el espíritu, sintió un calor en la cabeza, se puso a llorar, se puso a orar hasta las 4 de la mañana. Al día siguiente vino y una experiencia de salvación y conversión impresionante. Por otra chica que había sido violada 3 veces, había tenido esta chica agorafobia, tenía deformado el rostro por la rosácea que tenía, un montón de problemas. Y de pronto, en el momento de oración, también igualito, Señor, dale lo que necesita. Te necesita a ti. Y tú puedes dar vida nueva. Oye, después de la oración, 4 años después, la chica se volvió misionera, formadora de comunidad de niños. La chica se sanó, no solamente emocionalmente, el Señor le sanó la rosácea, sanó los traumas profundos que tenía y lo utilizó para su obra. El punto es que el Señor es el que tiene que orar. Por eso, ¿qué es lo que dice este leproso? Si quieres, limpia esta persona, libera esta persona. Si quieres, Señor, restaura la vida de esta persona. En Marcos 9:29 nos enseña 2 cosas. Lo primero, cuando los apóstoles no pueden expulsar al demonio que estaba oprimiendo al muchacho que tenía de pronto esta situación al cual el Padre lo lleva donde los apóstoles, que no pueden expulsarlo, y luego lo lleva donde Jesús. ¿Qué le dijo el Señor a los apóstoles? ¿Por qué no pudieron expulsarlo? En otra traducción dice, faltó oración y faltó ¿qué cosa? Ayuno. Es decir, tú tienes en este ministerio que orar un montón y ayunar un montón. Es decir, mientras se debilite tu carne, tu espíritu va a estar fuerte para la lucha contra el mal. El exorcista no puede ser gordito. El exorcista puede ser el padrecito que le mete harto filo, no ayuna, nada. ¿Por qué? Está en el poder de la iglesia, su efectividad. En el laico no. Depende de qué, de tu santidad. Juan 9:31. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Entonces, ¿Dios a quién va a escuchar? A la persona que tiene una recta intención de conversión, a la persona que ora y tiene abundancia de oración, que ayuna y ayuna constantemente, tiene disciplina espiritual, y esa persona que tiene el sano propósito de querer ayudar a las personas, a ese lo va a escuchar. Amén. Esto es lo primero que nos enseña ese texto, del por qué ellos no pudieron expulsarlo. Porque el Señor le dice, ustedes no están en oración, por eso no han podido expulsar a este demonio. Ustedes no están ayunando, por eso no han podido expulsar a este demonio. Y hay demonios en nuestra vida que saldrían si oráramos más. Los carismas que van a entrar entonces en este ministerio, el carisma de fe como poder, entrañas de misericordia, pero sobre todo acá yo quiero resaltar algo: discernimiento de espíritu. Yo no le pongo la mano a alguien si no veo que en realidad sea un tema espiritual. Y si tengo dudas, lo evalúo con otra persona más. Es importantísimo en este ministerio. Quien no lo tiene es complicado. Difícilmente lo va a poder ejercitar porque no va a haber la procedencia de esas mociones y de pronto no va a poder distinguir qué tipo de manifestación demoníaca es. Entonces, lo primero que ese texto nos enseña es eso: orar y ayunar, principal en este ministerio. Y lo segundo, dice Jesucristo, esta clase de demonios. Por ejemplo, se habla de espíritu inmundo o espíritu impuro en varios textos, como en Mateo 12:43, Marcos 1, 23, 26, 27, Lucas 4, 33, 36, ahí se habla de espíritu inmundo o impuro. El espíritu mudo en Marcos 9, 17, espíritu mudo, Marcos 9, 17, espíritu sordo y mudo, Marcos 9, 25. Sobre todo los exorcistas dicen que es más difícil combatir contra ese, no tiene manifestaciones. Es decir, hay algunos signos en la prenotanda de ritual de exorcismo, se da algunos criterios de discernimiento que debe considerar el exorcista. Entonces esos criterios de discernimiento hay que aplicarlos, pero de pronto hay algunos espíritus que no se manifiestan.
Hay espíritus incluso que pueden salir y pueden volver a entrar en la psiquis de la persona. Espíritus malos o malignos, Lucas 7:21, Hechos 19:12, Lucas 8:2. Espíritu de adivinación, Hechos 16:16. Espíritus del mal, Efesios 6:12. Espíritus engañadores, 1 Timoteo 4:1. Es decir, hay distintos géneros. Entonces, cuando la persona va a orar por alguien porque dice que necesita liberación, lo primero que debe discernir es qué necesita, porque dice que necesita liberación. Acá se recomienda en la prenotanda, en el numeral 28, dice: finalmente pronuncia la fórmula deprecativa, se le exhorta al exorcista, consejos para el exorcista, utiliza la fórmula deprecativa, es decir, el exorcista puede dar oraciones de pronto imperativas de expulsión del demonio, pero ¿qué es lo que le recomienda a la iglesia? Suplica a Dios por la liberación de esta persona. Ese es el ministerio de liberación. Suplícale a Dios. No creas que tú tienes un poder, vas y lo botas. Suplícale a Dios. Es lo que se le recomienda al exorcista. Escucha bien, ¿ah? Pronuncia la fórmula deprecativa, es de súplica, por la que se invoca a Dios, y la fórmula imperativa por la que en el nombre de Cristo se conjura directamente al diablo para que salga del fiel vejado. No se utilice la fórmula imperativa sin haber pronunciado antes la fórmula deprecativa. Es decir, exorcista, no hagas la expulsión del demonio si primero no le has suplicado a Dios. ¿Esto por qué? Para que quede claro que es el poder de Dios el que lo va a liberar y no el poder del exorcista. Amén. En cambio, la fórmula deprecativa puede emplearse incluso sin el imperativo. Un exorcista, hay distintas fórmulas ahí, un exorcista simplemente puede hacer un exorcismo suplicándole a Dios. Y eso se nos enseña a nosotros los laicos. Los laicos podemos suplicarle a Dios nuestra propia liberación, la liberación de los demás. Podemos nosotros juntarnos y pedir por la liberación de unos de otros. Esto de pronto es importante que resaltemos. Por eso estas son las recomendaciones que se dan en la celebración del rito. Lo que nos interesa a nosotros para ir cerrando esta reflexión, ¿en qué resumimos este tema? Primero, si Dios te ha dado un carisma, vamos por el lado de la liberación, o el carisma que te haya dado, eso no te alegre. ¿Te alegre qué cosa? Que Cristo está hablando con el Padre, con el Hijo, con los santos, con los ángeles, con la Virgen de ti en el cielo. Alégrate por eso. Alégrate por eso. Que ese sea tu contento. Que tu nombre esté en los labios de Jesús. No que hayas recibido una habilidad porque la has recibido no porque eres bueno. Entonces no te alegre el carisma, no te alegre si te han llamado a esto, te han llamado al otro. Alégrate porque es el Señor quien está pronunciando en sus labios tu nombre. Amén. Lo primero. Lo segundo, que no es porque expulses demonios, que no es porque hagas milagros, que no es porque prediques que vas a entrar en el reino de Dios. Tú vas a entrar en el reino de Dios por la humildad. ¿Y la humildad se ve en qué? La obediencia a la jerarquía de la iglesia. Lo tercero que debemos señalar entonces en este contexto, ¿por qué la Santa Madre Iglesia nos pide de que tengamos prudencia en la oración? Porque si tú no tienes claro, escucha bien esto, si debes orar por esa persona, no tienes claro por qué orar por esa persona, no tienes claro qué espíritu está atacando a la persona, probablemente no es tu llamado. Pero porque cuando el Señor llama a alguien, de pronto da algunas habilidades y da algunas gracias para que se manifieste el poder de Dios. O a lo mejor necesitas de pronto orar más, ayunar más, antes de mandarte a pedir por alguien. Necesitas clamar al Señor y cada vez que reces el Padre Nuestro y cada vez que estés en la Santa Eucaristía, pide por esas personas. Yo antes de venir acá voy a misa, porque hay más eficacia en esa misa que yo estoy viviendo que
que aquí que voy a orar por ti. Entonces, para este ministerio y para el ejercicio de cualquier ministerio hay que orar y ayunar. Hay que orar y ayunar. Cuarto, otra cuestión importante es la súplica. Hay que suplicar a Dios. Hay que pedirle a Dios. Hay que rogarle a Dios. Hay que hacer nuestro el problema de los hermanos, implorarle al Señor la liberación de los hermanos. Cuando el Señor ve ese gesto de misericordia y ese gesto de amor hacia el alma sufriente, el Señor libera a la persona. Un día un párroco le llevan de madrugada un caso que en verdad tenía una manifestación demoníaca de posesión, y no cualquier posesión, una posesión fuerte. Entonces el sacerdote, que era un religioso, llamó al obispo para que le diera la autoridad de exorcizar a la persona, y no le contestaba el obispo. No le contestaba el obispo, y el sacerdote insistía, decía, ¿qué hago? No le contestaba el obispo, y dice que en ese momento, cuando regresó donde la persona para hacer la oración, el sacerdote se arrodilló y le dijo, Señor, tú sabes que yo quise pedir la autorización, y cuando terminó de decir la autorización, en ese momento quedó liberada la chica. ¿Qué aprendió el sacerdote? Cuán poderosa es la obediencia. El Señor vio el esfuerzo de este hombre de someterse, vio la desesperación de la madre, la vejación de la chica, quiso ayudar y en esa ayuda someterse. Entonces, ahí tú qué ves, que verdaderamente esa alma está siendo guiada por el Espíritu Santo. No hay pretensiones, no hay captaciones. Es más, en cualquier momento se puede desprender del carisma, se puede desprender del don que Dios le ha dado, y en santa paz, porque no depende su alegría del carisma, sino ¿de quién? De Cristo. Que tu alegría no dependa de tu carisma, que dependa de Cristo. Y acuérdate que es más poderoso que un exorcismo una sincera confesión que tiene grado de sacramento. Amén. Amén.